Empezar por dar respuesta, o por lo menos mi respuesta, a la pregunta que se planteaba en la jornada. Y el primer argumento de todos es que sí, efectivamente, la prevención de riesgos psicosociales y la prevención del estrés laboral es rentable. Vamos a ver. En principio hay montones de evidencias científicas, hay un montón de investigación, aunque sí que podemos decir que los modelos que se han utilizado, las definiciones de punto de partida, incluso pues la cuantificación ha sido muy dispar, ha sido muy heterogénea. Es difícil poder comparar los distintos y numerosos estudios que hay, pero sí que podemos afirmar que todos todos estos estudios llevan a estas mismas conclusiones. Se ha encontrado relación entre el estrés laboral y bueno, todos estos elementos que pueden ver en la diapositiva. A ver, por un lado, los estudios más potentes, desde un punto de vista de cuantificación, han identificado relación entre el estrés laboral y pérdidas de salud, costes por absentismo, costes por rotación no deseada y todos los costes asociados tanto a rotación como absentismo. Pero está también influyendo en otra serie de elementos, como pueden ver aquí. Por un lado, el estrés laboral afecta también aspectos motivacionales, que de alguna manera está relacionado con el absentismo de corta duración. Por descontado que el estrés o este esfuerzo adaptativo, ¿no?, al entorno laboral puede tener consecuencias para la salud que normalmente suelen ser de larga duración. Por tanto, también estaríamos hablando del absentismo de larga duración. Comentábamos el tema de la rotación no deseada, en este caso no deseada, es aquella que no permite, o sea, no está pensada para refrescar el potencial de la organización, sino gente con potencial, con capacidad, con conocimientos, con capital intelectual, que decide en un momento determinado, porque esas condiciones no le son satisfactorias, emigrar a otra organización. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando de este tipo de rotación. Por otro lado, cuando las personas que están estresadas se ensimisman, pierden también su implicación, su compromiso. Pensad que uno de los elementos que más se está hablando en muchos foros de recursos humanos es precisamente del engagement, ¿no?, del compromiso. Bien, otros elementos que aparecen. Pérdida de control emocional, de empatía, es decir, de estar próximo a las personas que tienes en tu entorno, afectando al clima de la organización, a la desmotivación. De alguna manera se produce un fenómeno de contagio a tu alrededor, y más si eres una persona que tienes responsabilidad, como luego más adelante indicaré. Veremos que una de las figuras claves dentro de la gestión del estrés laboral precisamente son los mandos intermedios, las personas que tienen gente a su cargo, ¿de acuerdo? Otro elemento para mí clave y que tiene que ver mucho con el título de la jornada es que las personas estresadas van a piñón fijo, pierden la capacidad de ver las situaciones desde otra perspectiva. Es decir, va a afectar a su capacidad a su creatividad, a su capacidad para innovar. Y esto, como luego les argumentaré, es una de las principales necesidades de las organizaciones hoy en día. Por ejemplo, también se habla de los costes de oportunidad por estar constantemente apagando fuegos o estar, ¿no?, dedicado, focalizado solamente en un tema. Otros errores, o sea, en general, el estrés laboral también afecta a la capacidad de toma de decisiones y está muy vinculado a distintos tipos de errores, y entre ellos también los accidentes de trabajo. Voy a señalar una serie de cifras que pueden ser interesantes para ustedes. Otro de los elementos que yo creo que también puede ser interesante es que se ha visto cómo las personas estresadas no necesariamente trabajan menos. Es decir, a veces cuando se habla del clima, por ejemplo, o del estrés laboral y el rendimiento, y se dice que necesariamente hay una pérdida de rendimiento, no siempre es así. Lo que sí que parece que es evidente es que cuando estás estresado se pierde la calidad del trabajo que haces, ¿de acuerdo? Bien, algunos de los datos que señalaba pueden encontrarlos en distintas publicaciones y que los 2 años anteriores, a raíz de la campaña de la Agencia Europea, aparecieron y que están disponibles en Internet, como puedan ser estas publicaciones que ven aquí. Y también incluso recientemente Foment ha publicado un monográfico de prevención de riesgos laborales especial sobre riesgos psicosociales, que les aconsejo porque creo que tiene bastante jugo.
Algunas cifras. Bien, el estrés laboral es uno de los principales problemas de salud. Esto nadie lo discute. Distintos estudios encuentran que el asentismo vinculado al estrés laboral anda alrededor, yo diría, entre un 30 y un 50%. Hay estudios que encuentran aportan unas cifras mayores y otros son más tímidos, pero andarían en estas líneas. Respecto al presentismo, la mayoría de los estudios coinciden en que suponen un 1,5 a 2 veces los costes de asentismo, es decir, el estar presente en el puesto de trabajo. Y esto estoy hablando de presentismo relacionado con enfermedad, ¿de acuerdo? No todas las fuentes de presentismo a las que hacía referencia antes cuando veíamos el iceberg. La rotación también hay distintos estudios y ya ven que va desde el 80 hasta el 40% de cifras que aportan diferentes investigaciones. Y también es curioso ver la relación que encuentran muchos autores entre los accidentes laborales y estar más estresado. Y estaríamos hablando de entre un 60, bueno, la mayoría de los estudios hacen referencia entre 60 y 80, quizá pueda parecer excesivo, pero bueno, por aquí andan las cifras más que sean la moda, ¿no?, entre la investigación. Bien, algunos estudios para ver los costes que supone. Este es un estudio australiano en el que, como pueden ver, el presentismo viene a suponer el doble prácticamente de los costes asociados al presentismo asociado a estrés, viene a suponer el doble de los costes asociados al asentismo, un poco para que vean. Otro estudio, en este caso, desde la perspectiva contraria, es decir, qué beneficios se aportan el trabajar en programas de bienestar y salud en las organizaciones y bien, cómo influye en organizaciones que tienen más beneficios, tienen más compromiso, retienen más el talento o se puede considerar que son más creativas y más innovadoras. Un estudio interesante es el estudio de Gallup en el año 2012, en el que participaron, bueno, es un estudio que englobaba distintos estudios, en el que participaron 192 empresas, digo porque esto queda muy apabullante, ¿no? 192 empresas de 49 sectores en 34 países y que contemplaban casi 1,4 millones de trabajadores entre todas ellas. Entonces, lo que hicieron fue comparar entre el tercil, digamos, de las empresas que tienen resultados más bajos en nivel de compromiso, en engagement, y aquellas, el tercil, que tenían un nivel más alto de compromiso. Y veían qué diferencias había entre aquellas que tenían menos compromiso respecto a aquellas que tenían más compromiso. Y estos son los resultados que encontraron, ¿de acuerdo? Pues las empresas que tenían o estaban en la parte con mayor compromiso eran más valoradas por los clientes, obtenían mayores beneficios, tenían mayores índices de productividad, menos rotación. Como pueden ver, rotación depende también del tipo de sector. Encontraban que en sectores con baja rotación tenían un 25% menos rotación y en sectores con muy alta rotación esta llegaba hasta un 65%. Había menos accidentes, menos errores, menos asentismo, incluso menos pérdidas y robos. Voy a anticipar los resultados de un estudio, voy a anticipar un poquito, voy a pasar brevemente por encima, que estamos haciendo con el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Estamos construyendo una herramienta para valorar los costes del estrés laboral y también una herramienta que nos permita identificar cuáles son las acciones que las organizaciones están realizando o pueden realizar para mejorar las condiciones psicosociales y valorar su impacto a nivel de rentabilidad. Les digo, pasaremos muy rápido porque la presentación oficial y cuando se acabe el estudio será el día 21 de junio en la sede del Centro Nacional de Condiciones del Trabajo. Por lo tanto, no vamos a anticipar más que lo justo para que vean cómo parece ser que el estrés laboral está teniendo un impacto significativo, al menos a nivel económico. Bien, esto es lo que hemos encontrado eso es una estimación, simplemente, para una empresa media de un sector inespecífico en España, utilizando datos oficiales, una empresa de 100 trabajadores. Estaríamos hablando de una empresa, pues eso, tamaño pequeño, pero bueno, ya. Bien, el coste anual estimado utilizando un modelo muy conservador, es decir, utilizando las evidencias científicas que consideramos que tenían mayor impacto científico y eran más bajas, o sea, que encontraban un impacto más bajo, venía a suponer un coste anual de 57.699 euros, es decir, más o menos suponía 577 euros por trabajador año, supone el estrés laboral. Y si utilizamos las cifras
moda, es decir, cuando la investigación, aquellas cifras que se repetían más en distintas investigaciones, estaríamos hablando, como ven, de 264.811 euros, con lo que estaríamos en la cifra de 2.648 euros trabajador año. Lo digo porque, bueno, si estos no son argumentos para vender la prevención de riesgos psicosociales, pues bueno, no lo sé. Bien, hemos empezado por el tejado, vamos a continuar. El siguiente argumento es que considero que la prevención de riesgos psicosociales, la prevención del estrés laboral, también es una oportunidad. Es una oportunidad y creo que estamos obligados a no dejarla escapar. Suelo empezar muchas presentaciones, siempre aparezco con un DAFO de la situación psicosocial en España, aunque bueno, se podría también poner a otros países que presumen de tener quizá más prevención de riesgos psicosociales, no hace falta. Dentro de no vamos a entrar en ella. La tienen y la pueden leer tranquilamente y reflexionar, y bueno, es una diapositiva que voy actualizando, voy leyendo a ver qué elementos nuevos he visto en la práctica laboral o que me ha llegado que debería ir incorporando. No voy a entrar en ello, pero sí destacar aquellos dos elementos que me parecen más interesantes. Por un lado, ¿cuál es la principal debilidad? Que sigue estando presente y es la debilidad de siempre. Y es la cultura de prevención de riesgos laborales en general. Y estoy hablando de la cultura de la prevención. Ya si entramos en lo que es la cultura de la prevención de riesgos psicosociales, pues bueno, cada uno que se quede un poco con la copla. Estamos hablando sobre todo de hacer las cosas por un cumplimiento legal, hacer las cosas por la auditoría, los que tienen cierta visibilidad, porque los que no tienen visibilidad, ni eso. Bien, lo que me interesa es la parte positiva. Vamos a la parte, es decir, ¿cuál es la gran oportunidad? Y es una oportunidad que también está vinculada a la rentabilidad y a la sostenibilidad de las empresas. Y para mí es construir organizaciones resilientes. Construir organizaciones resilientes, ahora veremos qué definición voy a utilizar de resiliencia. No voy a utilizar las definiciones de resiliencia, en muchos casos están muy vinculadas a las experiencias traumáticas, a las dificultades. Pienso que no necesariamente han de estar las dificultades presentes para que una organización construya elementos para abordar mejor lo que se pueda encontrar en el entorno, en el mercado, en lo que sea. Pienso que los elementos fundamentalmente tienen que ver con la flexibilidad de la organización, la resistencia de la organización, y la resistencia de la organización significa aprovechar lo mejor de las personas que tienen en su organización, pero también crear y establecer vínculos, redes con aquellas otras organizaciones, con aquellos otros agentes que puedan ser de utilidad, los que se puedan establecer sinergias. Cuando hablo de resistencia, bueno, luego lo citaré también, pero hablo de ser eficientes, pero con un punto también de redundancia. La eficacia frente a las dificultades viene por no estar muy justos de recursos a veces, sino que también tener una pequeña flexibilidad que nos permita cambiar en un momento determinado si no vienen las tornas bien dadas. Bien, el tercer argumento es, como les comentaba, esta necesidad, a partir de esta oportunidad que tenemos, y es utilizando el potencial, las fortalezas, como pueden ver, que son las personas en la organización, el construir organizaciones resilientes. El modelo que les voy a presentar ahora está sobre todo inspirado en investigación australiana, las empresas australianas y neozelandesas. Parece ser que el tema de la resiliencia lo tienen bastante presente, y no solo ya a nivel económico, de estar presentes en el mercado, sino simplemente porque a veces por catástrofes naturales, o sea que muchas de ellas lo tienen ya dentro de su propia esencia, o de ser resiliente, ¿no? De ser, bueno, frente a las dificultades, ser capaz de renacer o ser capaz de incorporar elementos para ser más poderoso, ¿no? Bien, vamos a ver el modelo poco a poco. Para empezar, el modelo parte fundamentalmente, o qué entendemos, vamos a partir de la definición, ¿no? ¿Qué entenderíamos por una organización resiliente, que ya les adelantaba un poco antes? Para empezar, el concepto de ser capaz de adaptarse a la que haya, a las necesidades cambiantes del mercado, a las necesidades cambiantes de la fuerza de trabajo, a las necesidades, en definitiva, del entorno. Esta capacidad de adaptación, que podemos llamar adaptabilidad, ¿qué elementos fundamentalmente incorpora?
lo que ven aquí es afrontamiento proactivo. Cuando hablamos de afrontamiento en estrés, hablamos de aquellos esfuerzos, a nivel individual estaríamos hablando de esfuerzos a través de pensamientos o a través de comportamientos frente a una situación de estrés, es decir, qué esfuerzos hago yo, qué movimientos hago yo para enfrentarme a una situación de estrés y que deje de afectarme de forma negativa o solucionar esa situación de estrés. Entonces, sería la definición de afrontamiento. En este caso sería un símil con la empresa, es decir, cuando hablamos de afrontamiento proactivo estamos pensando no tanto a nivel bueno, me vienen mal dadas y yo ejerzo una serie de cambios porque no me queda otra, sino qué puede venir en el futuro o qué elementos me permiten abordar distintos escenarios cambiantes y diferentes en el futuro. Esta es la idea, ¿de acuerdo? Este es el afrontamiento proactivo. Y, por supuesto, tiene que haber una actitud de ser capaz de, ante la dificultad, tolerarla y ser capaz de sobreponerse y aprender de esa dificultad. Este sería otro de los elementos. Por lo tanto, uno sería la adaptabilidad más la resistencia. ¿Y qué entendemos por resistencia? Fundamentalmente dos elementos, ¿no? El disponer de recursos, por mucho que hablemos aquí de buenismo en organizaciones y seamos una organización que vamos a cuidar a nuestros trabajadores, que vamos a ser sostenibles, vamos a cumplir con los ODS de la OMS, por mucho que queramos, si no disponemos de recursos, y especialmente financieros, la cosa se va a quedar de borrajas y es así, probablemente vamos a fracasar. Es decir, las buenas intenciones está claro que no bastan en el mercado. O sea, por tanto, lo primero es disponer de unos mínimos recursos. Y entre los recursos, uno de los más importantes, y los que voy a insistir en lo que queda de presentación, es en las competencias de las personas que forman parte de la organización. Y especialmente de las personas que tienen responsabilidad con gente a su cargo. Esta sería un poco la definición de la organización resiliente. ¿Qué elementos la caracterizan? Para empezar, tiene unos valores sólidos, una cultura sólida. ¿De acuerdo? Y esta cultura sólida está empapada precisamente de valores que nos dan respuesta a esta capacidad de ser flexible, a esta capacidad de entenderte y de sacar lo mejor de las personas que trabajan contigo. Y este tipo de valores suelen aparecer en las declaraciones de decálogos y principios y similares de estas organizaciones. Flexibilidad, apertura, innovación, proactividad, el conocimiento compartido, trabajar en red. Incorporan la palabra personas, aparece significativamente muchas veces en sus valores. Incluso hablan de cercanía, de proximidad, de emociones, de transparencia, de participación. Vayamos un poquito más al grano. A nivel de cómo están conformadas, cómo podríamos definir la organización de estas empresas. Para empezar, se trata de estructuras flexibles y poco jerarquizadas. Pensad que frente a las dificultades se han de tomar decisiones en corto plazo y a veces decisiones que no encajan exactamente con la opinión de algunos estamentos de la organización. Son organizaciones en las que tiene que haber un equilibrio entre lo que sería claridad de rol, es decir, las personas tienen que tener muy claras cuáles son sus funciones, pero también tienen que esta claridad de saber qué es lo que tienes que hacer en la organización te permite también saber hasta dónde eres capaz de moverte fuera de esas funciones, porque eso también será necesario en algunos momentos. Es decir, que de alguna manera han de convivir también con la ambigüedad que te genera el entorno. Por tanto, a veces decimos, bueno, en los puestos de trabajo, cuando hacemos una evaluación de riesgos psicosociales, vamos a encontrar distintas dimensiones, entre las que vamos a encontrar dimensiones de rol, ¿de acuerdo? No siempre o será necesario o será conveniente cambiar ciertas condiciones. Depende del objetivo que tenga esa organización y el entorno en el que está. Pero, es decir, aquello que nos presenta un modelo de evaluación de riesgos psicosociales, deberemos replantearnos qué es lo que hay que hacer frente a eso. Y no necesariamente eliminar, en este caso, como ejemplo, la ambigüedad de rol, como podría ser otra cosa. Bien, otro de los elementos es el papel importante de los líderes y, sobre todo, insisto, en los line managers. A ver, los visionarios y los líderes, los directivos, ¿no?, que mueven una organización son básicos y están en esta construcción de valores y de cultura organizativa. Pero el día a día, en la gestión del día a día, el que permite transmitir esos valores, el que hace llegar ideas innovadoras también para que se tomen decisiones estratégicas arriba,
son los line managers, la línea media, los mandos intermedios. Papel clave en la gestión de los riesgos psicosociales, y me atrevería a decir que probablemente el papel más clave. Y eso, el argumento, es lo que quiero comentarles después. Bien, algunos elementos dentro de los que tienen estas personas, estos líderes, ¿no? Autoconciencia y autorregulación, es decir, conocen sus fortalezas y sus debilidades, y son capaces, además, de no empecinarse y de introducir elementos nuevos. Sirven de modelo para el resto, por tanto han de ser íntegros, consistentes, coherentes, y además tener un punto de optimismo. Deben generar cierta ilusión, no voy a hablar de entusiasmo, pero cierta ilusión también. Capacidad para tomar decisiones y ser abiertos, transparentes, comunicadores. Y eso significa que muchas veces tienen que preguntar al que tienen debajo. Y otros de los elementos clave que también han de tener estas organizaciones son recursos para poder moverse en este mar revuelto. Eso significa establecer redes con el entorno, o sea, compartir, establecer sinergias y, sobre todo, lo que les comentaba, de ser eficaces, pero manteniendo la eficacia. Y esto supone también pensar en el medio y largo plazo. La mayoría de las organizaciones a las que vamos están, la mayoría de la gente, pendiente de los resultados que tienen que presentar a final de año fiscal o a final del año natural. Y el día que se hace la presentación y pasan, están pensando en la siguiente. Esto es lo que nos encontramos, con ese estrés ahí de la urgencia, y nos olvidamos de qué pasará dentro de unos meses, qué pasará el año que viene, qué pasará dentro de 2 años. Cuando hablo de largo plazo estoy pensando en 2 años. Bien, y por lo que les comentaba, ciertas redundancias, el garantizar una eficiencia máxima ha hecho que muchas organizaciones no sean flexibles frente a cambios drásticos que se puedan producir. Y cambios drásticos que se pueden producir, se producen constantemente. Por lo tanto, una pequeña redundancia, no vayamos ajustados al máximo. Bien, y el otro elemento, ¿cuáles son las características? Ya, como ven, se parece más a lo que serían las dimensiones que habitualmente valoramos, por ejemplo, una evaluación de riesgos psicosociales, que caracterizan a estas organizaciones resilientes. Y les recuerdo que tienen que ver con características de organizaciones australianas y neozelandesas, pero que por mi experiencia les puedo decir es que exactamente encajan aquí también, al otro lado del mundo. Como pueden ver, elementos: comunicación, cercanía, la comunicación, la transparencia. Si quieres generar un proyecto compartido, tienes que generar esta confianza a través de la comunicación. Tiene que fluir la información. El estimular las fortalezas, identificar lo que una persona sabe hacer mejor, porque eso es lo que le va a hacer disfrutar, y es lo que va a hacer que la organización también coja más valor. Otro elemento: reconocer el esfuerzo, reconocer el trabajo bien hecho. Hablemos de evaluación de desempeño o no. Tenemos una organización más compleja, más estructurada, una organización grande, organizaciones pequeñas que no hace falta tener modelos de gestión para todo, pero que en cambio sí que en el día a día reconocen el trabajo bien hecho. Otro elemento: participan en las decisiones. Esto significa que tienen mayor autonomía, tienen mayor control sobre su puesto. Elementos claves en los modelos de estrés laboral. Y favorecen la creatividad, la innovación, en las ideas, las locuras, se escuchan por lo menos, a ver qué se puede sacar de ellas. Y por último, otro elemento clave es el establecer relaciones positivas entre la gente, buscar la cooperación, buscar el agradecimiento, favorecer el perdón en las organizaciones. Les voy a citar brevemente lo que les anunciaba del proyecto de investigación en el que hemos encontrado información que nos puedan dar más pistas sobre estos argumentos que les he citado. El proyecto es un proyecto para el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene, que les recuerdo que su presentación será el día 21 de junio. Haré una presentación rápida porque son datos que todavía, pues bueno, ahí estamos trabajando en ellos, ¿de acuerdo? Para empezar, el modelo, el instrumento que pretende medir la rentabilidad, que es un instrumento sencillo y que permita medir la rentabilidad de la gestión del estrés en las organizaciones, parte
de unas notas técnicas de prevención y de unos modelos, que concretamente es la nota técnica 912, ¿no?, que era de productividad y condiciones de trabajo. Es un modelo, el modelo que ven simplemente está inspirado en el FQM y bueno, lo que busca es cómo a través de la estrategia de la organización y una serie de actuaciones se pueden obtener unos resultados, ¿no? Habrá una serie de indicadores que nos permitirán valorar la eficacia de ese modelo. El modelo, en definitiva, lo que incorpora son estos elementos. Por un lado, consideramos que la estrategia y los valores de la organización eran la base para construir un modelo coherente de actuaciones vinculadas a una serie de resultados, ¿de acuerdo? Otro elemento clave en la gestión de los riesgos psicosociales y el estrés laboral tiene que ver con los sistemas de gestión, pero fundamentalmente los sistemas de gestión vinculados a la prevención de los riesgos y a la gestión de personas, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Ese sería el otro elemento que ven aquí. ¿Qué incorporamos en el modelo? Fundamentalmente identificamos qué acciones daban respuesta a las condiciones de riesgo psicosocial que se están utilizando a través de distintos modelos. Es decir, bueno, partimos de un modelo más amplio, aunque lógicamente tratándose del instituto focalizamos mucho la atención en lo que es el cuestionario del FSICO, ¿de acuerdo? Y a través de ello veíamos qué efectos podía tener en distintos indicadores, que serían los factores de rendimiento, ¿de acuerdo? Factores posibilitadores, hablaremos de actuaciones, de acciones que la organización puede hacer o no hacer, y factores de inductores, factores de rendimiento, serían los resultados a través de estas acciones. Bien, otro de los puntos para trabajar el modelo fue en la nota técnica 856. La cito, no porque la he escrito yo, pero cuando la escribí ya no estaba contento con ella, porque tarda mucho en publicarse estas cosas. Cuando se va a publicar, pues yo estaba ya en otra película, esa es la verdad. Pero no deja de ser interesante, porque lo que hacía, intentaba relacionar lo que eran un catálogo de dimensiones de posibles factores de riesgo psicosocial con actuaciones, en este caso muy genéricas, de lo que era la gestión de personas, la gestión de recursos humanos. Bueno, el punto de partida fue este. Lo que hicimos fue, partiendo de un modelo de gestión de recursos humanos, ver distintas acciones y sobre todo muchas palabras clave que nos surgían a través de un grupo de expertos, vincularlas con estas acciones de gestión de recursos humanos, de manera que pudiéramos vincular dimensiones de riesgo psicosocial con actuaciones y luego después dábamos la vuelta y volvíamos de las dimensiones a las actuaciones para valorar el peso que éstas podían tener. Bien, este es el modelo que surge a raíz de todo esto. Como ven, en la parte izquierda estaría, digamos, todo lo que la organización puede aportar, su sistema de gestión, sus valores, el capital intelectual, tanto sus activos tangibles como los intangibles, ¿de acuerdo? Y esos valores que los sustentan. Ahora vamos a la parte novedosa de esto. Las acciones facilitadoras, en este caso, pueden ver dos herramientas fundamentales. Una que sería una especie de herramienta de auditoría, que es la que pueden ver ahí, EIF, que sería una encuesta de indicadores facilitadores. Este es el nombre, es un nombre raro que probablemente lo hagamos más comercial, porque esto no... Pero que lo que identifica... Bueno, ahora verán un ejemplo rápido. Lo que identifica son cuáles son los bloques de acciones y vincularlos, como pueden ver, al modelo FSICO. Y lo que hacíamos era establecer la relación entre estas acciones y los indicadores de rendimiento, que vendría a ser pues, los que les señalaba antes cuando hemos visto el modelo del iceberg, ¿de acuerdo? Bien, estos son los bloques por peso. Hasta la conclusión llegamos. Como pueden ver, el mayor peso, para valorarlo, corresponde, lógicamente, a la estrategia, a los sistemas de gestión. Pero los primeros son liderazgo, supervisión y apoyo social de los superiores. Siguiente, reconocimiento, retribución y conciliación. Y, por último, desarrollo profesional, formación y evaluación de desempeño. Ven que hay otros importantes, pero estos tres son las grandes claves que hemos encontrado para la gestión de riesgos psicosociales. Bien, esto es un ejemplo de cómo sería una de estos bloques, concretamente el bloque de liderazgo, qué ítems y cómo se valora. Se valora de una manera similar al modelo FQM, ¿de acuerdo? Bien, respecto a la investigación, y estos son datos que todavía no son datos definitivos, pero por aquí van las líneas. En la investigación que estamos haciendo estamos comparando estos datos con empresas excelentes. O sea, estamos trabajando con empresas excelentes y aplicábamos este modelo que antes les he enseñado, ¿de acuerdo? Respecto a la media de empresas con 100 trabajadores que antes veíamos, las empresas grandes excelentes que participaban en este estudio estaban ahorrándose de 77 euros por trabajador año respecto a los salarios de media
respecto a lo que es la media, ¿no?, en España para una empresa de 100 trabajadores. Esto utilizando el modelo conservador. Si utilizamos el modelo de la moda, estaríamos hablando de que se ahorran 739. Respecto a las pymes, la diferencia es mayor. Estamos hablando de 225 en el modelo conservador y de 1.059 en el modelo moda, ¿no?, el modelo estándar. Y la empresa, y esto me parecía interesante, la empresa de 1.700 trabajadores, grande, que ocupaba la primera posición respecto al modelo que estábamos utilizando de auditoría de acciones facilitadoras, estaba teniendo unos costes de estrés laboral anuales de 194 euros, lo que supone un ahorro frente a la media de 382 euros año. Multiplíquenlo por 1.700 trabajadores. ¿Se puede hacer algo con ellos? Pues yo creo que sí. Bien, y estos vendrían a ser un poco los ítems que mayor peso tienen. Como ven, la mayoría de los ítems tienen que ver con los mandos intermedios, con el feedback y valorar las competencias de los trabajadores y luego trabajar lo que son sobre todo políticas de conciliación y cuando hablamos de políticas salariales, sobre todo más que el salario absoluto en sí, la equidad y la transparencia salarial.